Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales repuntaron jalonadas por política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, en lo que es una medida, digamos, histórica para este banco, donde estará apoyando con tasa de interés negativa bajo la tasa de interés de referencia y básicamente sigue estudiando mayores medidas si la economía no muestra señales de mejora. Así que por ahora la expansión monetaria continúa en lo que es la economía europea. Y acciones locales mantienen ganancias en línea con mercados internacionales. Se registró una baja volatilidad menor que en mercados internacionales a espera de lo que será el IPC o lo que fue el IPC publicado la noche de ayer, a 7 de la noche por el DANE. Ya vamos a revisar ese tema, pero pues digamos que continúa algo la correlación con los mercados internacionales. Datos del día de ayer: peticiones iniciales de subsidio de desempleo subieron la semana pasada de 304.000 a 312.000, por encima de los 310.000 esperados por el mercado. Básicamente un ligero repunte, nada que temer, simplemente unos datos que son semanales y que mantienen algo de volatilidad. Así que por ahora simplemente continúa la estabilidad en términos de empleo en los Estados Unidos. Probabilidad de tasa lo tendremos el 18, se acerca entonces la decisión de tasas de la Reserva Federal, estamos próximos ya prácticamente a 2 semanas de conocer qué pasará con la política monetaria de la Reserva Federal. Vamos a evaluar los datos de empleo que salieron hace unos minutos, pero nos falta una parte importante del rompecabezas que es el IPC, que será el más importante, pero por ahora digamos que lo que el mercado espera es que se mantenga el retiro de 10.000 millones de dólares por decisión de lo que sería el estímulo monetario, y los miembros de la Reserva Federal continúan con su debate si en el segundo semestre o en el segundo trimestre será entonces el aumento en tasa de interés para el 2015, segundo trimestre de 2015. El nivel de volatilidad de los mercados continúa bajo. Recordemos que estamos bajo un escenario de tranquilidad. Por ahora no hay un escenario de riesgo significativo. Tenemos política monetaria expansiva en Europa. Tenemos buenos datos económicos en Estados Unidos y China mostrando una menor desaceleración, también con algo de apoyo de política monetaria expansiva. Así que digamos que esto genera tranquilidad. Solo un aumento significativo en la inflación, sobre todo en los Estados Unidos, podría ponerle freno a esta tendencia alcista. Así que por ahora el nivel de riesgo continúa relativamente bajo en los mercados. Y en cuanto a acciones asiáticas, cerraron una semana que mantuvieron un comportamiento mixto, no participaron en el rally europeo. Casi toda la semana presentaron ese comportamiento de escasa volatilidad a espera de fundamentales. Vamos a ver qué sucede la próxima semana, que ya digamos que tienen toda la información completa y pues no se contagiaron entonces de este rally europeo, aunque los datos siguen siendo buenos. El índice de indicadores líderes en Japón retrocedió de 107,1 a 106,6, pero retrocede menos de lo estimado y igual continúa por encima del 100%. Y Europa mantiene entonces las ganancias que se generaron desde el día de ayer en el rally alcista, después de la política monetaria del Banco Central Europeo y la mejora en el superávit de Alemania. Recordemos que el superávit comercial o la diferencia de X menos M, exportaciones menos importaciones, hace parte de la ecuación del PIB, y al aumentar entonces el superávit comercial de 15.000 millones de euros a 17.700 millones de euros, pues aumenta la probabilidad de tener una mejor perspectiva de crecimiento junto con la política monetaria expansiva. Así que Europa continúa en modo rally. La única noticia que no parece ser tan alentadora es el IPC del mes de mayo en Colombia, que crece 0,48%, crecimiento del 0,48%, que nos genera entonces un aumento de la inflación 12 meses a 2,93. El mercado estaba esperando que ya se frenara un poco la presión inflacionaria hacia los 2,73, pero por el contrario lo que se tuvo fue un aumento de esta presión a 2,93% año. Esperaba 2,73 el mercado. Año ocurrido acumula 2,48. Digamos que llevamos una inflación acumulada importante durante los primeros meses del año, así que es muy probable que terminemos por encima del 3% si la tendencia continúa del 3,4 al 3,6, y vamos a ver cómo toma esto el República, si va a seguir con el ajuste en tasa de interés o no. Así que es probable que se mantenga esa política monetaria de menos expansión a medida que la inflación sigue presionando y presionando más que las expectativas del mercado. Responsables, diversión y sobre todo aumento en los precios de los alimentos. Alimentos continúa entonces jalonando lo que es el aumento en la inflación. Esto puede tener un impacto negativo sobre acciones de consumo financieras cíclicas, son aquellas que derivan la mayoría de sus ingresos del ciclo económico. Así que importante esos movimientos. En cuanto a noticias del día, tuvimos tasas de desempleo en Estados Unidos que se mantienen 6,3, es bueno, igual está por debajo del 6,5 meta de la Reserva Federal.
Así que por ahora no hay una mejora sustancial como para presionar al alza inflación, aunque esta tasa ya podría estar generando algo de presiones sobre precios, lo conoceremos las próximas semanas. Y se crearon 217.000 empleos, cifra superior a los 213.000 esperados por el mercado, así que por ahora las noticias continúan siendo alentadoras para los Estados Unidos. El punto es, el rally puede continuar hasta que la inflación no mejore, así que por ahora, hasta que la inflación no repunte con fuerza. Por ahora los datos son alentadores en la primera parte de la mañana. Y 3 de la tarde tenemos crédito del consumidor. Entonces, para tener en cuenta, la próxima semana va a ser una semana escasa de fundamentales. Cuando viene entonces el IPC de los Estados Unidos, que es digamos que se toma relevancia esa noticia. Ese IPC lo conoceremos la semana del 16 al 20, lo conoceremos el 17 de junio, un día antes de la decisión de tasas, así que por ahora, mientras el IPC no esté dentro del panorama, la tranquilidad es el común denominador para los mercados. Recordemos que solo el aumento desmesurado en inflación, sobre todo en Estados Unidos, podría generar algo de presión bajista en los mercados. Así que en términos generales, los mercados internacionales reciben impulso alcista por parte de datos de empleo de Estados Unidos. No se descarta que este comportamiento se mantenga. Tenemos política monetaria expansiva en Europa, buenos datos en Estados Unidos, así que es muy probable que ese escenario continúe. Y mercado local recibe impulso alcista por parte del mercado internacional. No podemos descartar que la correlación puede mantenerse, pero hay que tener en cuenta que la inflación continúa con repuntes y no se descarta un nuevo censo en términos de la tasa de interés en el Banco de la República. Aumenta la probabilidad de que ese suceso ocurra, así que por ahora estaremos atentos a los niveles de corto plazo. No sé si vaya a terminar con algo de indecisión, sobre todo en algunos activos cíclicos para el día de hoy. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice de Dow Jones, recuerden, el 16.400 sigue siendo la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, la tendencia alcista continúa hacia los 17.300. El sesgo sigue siendo alcista, el soporte 16.600. Solo perdiendo esos 16.600 se perdería la fuerza alcista para lo que es el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, continúa con el comportamiento lateral de corto plazo, pero la tendencia de mediano sigue siendo alcista, así que mientras esté sobre los 3.850 todavía puede volver a los 4.000, incluso romper a 4.200. Ahí leve sesgo alcista de corto plazo, de más corto plazo. Aquí estamos dentro de este lateral. Vamos a ver qué pasa con esta zona de resistencia, si logra superarla o no. Importante esas zonas de resistencia. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, fuerte impulso en el día de ayer, resolviendo la indecisión también con fuerza alcista, mientras se encuentre sobre los mínimos de jornadas previas, todavía el sesgo es alcista y puede alcanzar incluso los 17 si logra mantenerse ese escenario de calma. Y en cuanto al dólar, la presión bajista continúa. Recuerden, el 1910 sigue siendo la resistencia, nos vamos alejando del 1900 y a medida que el mercado se aleja del 900 y rompe estos mínimos, abre la posibilidad de descensos hacia el 870, 860. 1910 entonces la zona de resistencia, la presión sigue siendo bajista, 870, 860, las zonas de soporte más importantes para lo que sería la zona de soporte. Y petróleo WTI, 100 contra 104, la indecisión es el común denominador. Algo de la fortaleza del dólar en jornadas previas golpeó a los commodities, ya la debilidad del dólar frente al euro ha permitido que repunte, pero simplemente permanecemos ahí en ese lateral de 103 contra 101, es el escenario más probable. No hay una tendencia clara, los promedios móviles se cruzan, la tendencia pierde fuerza y los compradores y vendedores empatan, así que por ahora el comportamiento lateral empieza a entrar hacia a lo que es este activo, el WTI. El euro inicia con descenso. Recuerden que ya estaba descontado lo que era el movimiento de recorte de tasas. Del mercado había incorporado esa información y por eso el cierre de cortos básicamente impulsa de nuevo al euro con ganancias. No obstante, la tendencia sigue siendo bajista. Vamos a estar en una zona de resistencia. No se descarta que para el día de hoy haya algo de choque de compradores y vendedores, unas zonas más importantes. Entonces es importante. Continúa el comportamiento de rebote técnico hacia zonas de resistencia 37.50, 37.40, la más importante. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos a traer el índice Colcap, que logra mantener algo de sesgo alcista en el día de ayer. Aquí está nuestro graficador, 1670 es el nuevo soporte. Recordemos que mientras estemos sobre 1670 aún puede volver a 700 y 720. Teníamos niveles más altos antes, pero ese 720 podría tomar algo de fuerza si le empezamos a incluir a los precios. Es fundamental del aumento en el IPC local. Así que por ahora le daríamos un poco más de fuerza al 720 antes de poder llegar al 750. Existe todavía probabilidad de llegar al 750 mientras se mantenga sobre el 670. No obstante, la zona del 700-720 podrá ser una zona de resistencia importante. En caso contrario, que el mercado le dé por darle más peso al IPC, porque sí toca tener en cuenta que hubo un aumento significativo en el IPC,
y lo cual aumenta la probabilidad de un nuevo ascenso de tasas por parte del Banrep. Pues básicamente cuando si rompemos el 70 podría estar descendiendo al 630, 1630. Todavía no colocamos una presión fuerte bajista por el escenario de tranquilidad en el mercado internacional. Recordemos, solo un aumento tanto en el IPC local como en el IPC de los Estados Unidos podría ser uno de los detonantes para un cambio de tendencia de mediano plazo. Continúa el lateral de mediano, sesgo alcista de corto plazo, 670 del soporte. Entonces, como resultado, si hay ruptura del 670 habría posibilidades de descenso hacia los 630. Esos son los escenarios probables entonces para el mercado, que tiene que debatir entre lo que será la inflación local y el buen panorama en el mercado internacional. Viene Banco de Bogotá. Continúa el lateral de 70 contra 68. Solo rompiendo alguno de esos dos niveles nos daría la probabilidad de un inicio de una nueva tendencia. Por ahora el escenario continúa siendo lateral. Bolsa de Valores de Colombia en el día de ayer marca precio, logra recuperar parte de las pérdidas que está teniendo o que tuvo bajo la tendencia bajista. Vamos a cambiar el nivel a 21. 21 va a ser nuevo nivel de resistencia, solo superando el 21 podríamos tener cambio de tendencia a tendencia alcista. Mientras esté por debajo de los 21 aún puede volver hacia la zona de los 19.8 como zona de soporte y 19, importante sus 21 como resistencia para cambio de tendencia. Los 21 siguen siendo el nivel más importante. En cuanto a Celsia, atacando los 6.000 en el día de ayer, recordemos, si logra mantenerse sobre los 6.000 habría la posibilidad de un nuevo impulso alcista. Si no logra pasar los 6.000 y por el contrario rompe los 5.900, no descartamos un descenso probable a 5.700, 5.600. 5.900 es ahora la zona de soporte importante, 5.900. Cementos Argos viene contra los 11, recordemos que se estableció 10.500 y 11 como niveles de soporte y resistencia. Importante el cierre por encima de los 11.000, 11.200. Igual que ayer, tienen que estar muy pendientes de la primera hora de negociación. Es muy probable que tengamos impulso alcista por parte del mercado internacional, pero recuerden el tema del IPC local, que también estuvo muy por encima de lo esperado por el mercado, así que vamos a estar muy atentos a esos dos movimientos, 11 contra 10.500, los dos niveles que podrían estar definiendo un poco la tendencia para este activo. Cemex Latam Holding vuelve a atacar los 18 y empieza a configurar algo de sesgo alcista en esta gráfica, manteniendo no tanto un lateral sino un posible triángulo. Si hay ruptura del 18 puede avanzar a 19.300, 19.700, importante los 18, y que cierre durante la jornada sobre ese nivel para generar una mayor probabilidad. Si lo rompe pero se devuelve, pues sería una falsa ruptura y podría tener un descenso más fuerte hacia los 16.700, 16.500. Importante la zona de resistencia de los 18 para darnos una posibilidad de un movimiento más alcista o algo de retroceso. Canacol sigue aguantando su zona de soporte de los 300, de los 12.300, 12.400, sigue sobre la línea de tendencia. Falta que rompa los 13.000 para poder avanzar hacia 14, 15.000 y recuperar un poco la fuerza alcista. Sigue moviendo buen volumen en esa zona después del volumen tan alto que hubo en este pico. Pues este volumen es el que está generando esa presión bajista posiblemente, pero pues siguen entonces las buenas operaciones de volumen. Atentos a 12.300 contra 13, si rompe 13 volvería la tendencia alcista. Con concreto sigue sin tendencia clara, 1400 contra 1500, no tenemos una dirección clara ni un volumen alto, así que simplemente mencionaremos esos dos niveles. Corficol sigue dentro del lateral tratando de buscar los 38.500, que es la zona de resistencia, los 37 la zona de soporte, y tenemos los 37.700 como la zona de soporte. 37.700, si logra aguantar los 37.700 hay posibilidad de ataque a 38.500 y si hay ruptura a 40. No obstante, el comportamiento lateral sigue siendo el más probable. Los movimientos de ascenso últimos han sido de bajo volumen. El último, en particular, si rompe los 37.600 podría volver a los 37. Continúa el comportamiento lateral. Recuerden que nuestro mercado tiene mucho que asimilar, sobre todo ese aumento en inflación. Ecopetrol continúa entonces el comportamiento lateral, ayer impulsado básicamente por el panorama internacional. Aquí Alexander Mondragón nos colaboró con información. Volvieron a atentar contra Caño Limón, 2 meses cerrado, 10 días abierto y nuevamente cerrado. El 30 trimestre vendría mal para Ecopetrol. Pues digamos que tenemos una disminución en la producción importante
y eso cerca del 10%, así que por ahora eso nos genera un panorama que sigue siendo el lateral 620 contra 400 el más probable. Recordemos también, fundamentales empiezan a pesar un poco a la baja por el tema entonces de seguridad, y los panorama internacional sigue siendo alcista. Frente a esta indecisión existe 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Lo que todavía no se ve comprobable es un cambio de tendencia alcista. Simplemente tenemos ese comportamiento lateral. Si hay ruptura de los 3.400, quiere decir que el mercado empezó a tener una mayor presión a la baja, y esto podría aumentar de probabilidad si rompemos el 3.480. Si hay ruptura del 3.480, aumenta la probabilidad de presión bajista con aumento de probabilidad de ruptura del 3.400 hacia los 3.300. Sigue siendo el escenario lateral el más probable, pero pues hay que estar atentos al 3.480 por si hay un aumento en la presión de vendedores para este activo. Empresa Energía Bogotá intentando recuperar los 1550. Si logra mantenerse sobre los 1550, hay posibilidad de volver al 600-620. De lo contrario, si vuelve a perder los 1550, el 1480 sigue siendo la zona de soporte. Como ven ustedes también, el mercado continúa en ese escenario de comportamiento lateral. Buen panorama en los mercados internacionales, pero el aumento en inflación local continúa generando esa indecisión en la mayoría de nuestros activos. Construcciones El Cóndor sigue marcando precios sobre el 350, mientras se mantenga sobre el 350 aún puede volver a 400, 450 como resistencias. La tendencia del activo, pese a que no tiene una liquidez significativa, continúa siendo alcista. Bueno, vamos con Enca, que no marca precio en el día de ayer, último precio el 4, sigue estando 10.40, 10.60 contra 9, no hay cambios en los niveles. ETB mantiene el sesgo alcista, ayer marca precio con bajo volumen, pero manteniéndose sobre la línea de tendencia alcista de la tendencia menor, la tendencia de corto plazo. 4.40 como la zona de soporte, 4.80 la resistencia más importante. Hay probabilidad todavía de alcanzar 4.80 mientras se mantenga sobre 4.40. Éxito, continúa la tendencia alcista en contra del aumento en inflación y el aumento en tasa de interés. Recordemos que está llegando a una zona de resistencia muy fuerte de 33.500 a 32. El aumento en el IPC y en tasa de interés debería, en teoría, mantener entonces una fuerza vendedora en esa zona importante. Aumento en inflación y tasa de interés. Si tenemos algo de C-discount que genera algo de optimismo, pero el ascenso viene con bajo volumen, eso es importante tenerlo en cuenta. Así que vamos contra una zona de resistencia que tomaría mucho más fuerza luego de los fundamentales de aumento en inflación y tasa de interés. Grupo Argos. Los 22, ayer se acerca pero no lo pasa. Recuerden que superando y cerrando por encima de los 22 abriría la posibilidad de mayores ascensos a 23, 23.200, pero mientras no lo pase existe la probabilidad de volver a descender hacia los 20.500 como la zona de soporte. Grupo Aval, vamos a dejarlo 1350, 1250, 1260, 50% de probabilidad. Esos 300 siguen siendo ahí la oscilación, no hay un volumen interesante, simplemente el comportamiento lateral se ha apoderado de nuestro mercado. Grupo Sura retrocediendo un poco en el día de ayer, aún mantiene la tendencia alcista y tenemos los 30, se tenía ayer los 38.600, 38.700 como soporte. Si no logra superar pronto los 38.700, existe la posibilidad de volver a 37.300. Importante los niveles mínimos del día de ayer. Si empieza a presionar de nuevo la baja, puede haber algo de presión adicional hacia 37.300 y 35.400. Si logra mantenerse y cerrar por encima de los máximos del día de ayer, todavía puede avanzar a 39.740 como escenario probable. Continuamos con ISA. Sigue ISAM, que logra recuperar más terreno, 9.300, 9.400. Recuerden esa zona de resistencia. Si logra pasarla, puede avanzar de nuevo hacia los 9.800 y 10.000. De lo contrario, si no logra pasar esos niveles, podríamos estar retrocediendo de nuevo hacia 8.500 y 8.800 como zonas de soporte. Estamos en la resistencia. Importante el día de hoy que pasará con esa zona de 9.300, 9.400. Isagen vuelve y recupera, la idea es que se estabilice entre esos niveles de 9.60 y 8.40, ya el mercado después de ese pánico pues, reacciona muy rápido, el ascenso fue con muy poco volumen el día de ayer básicamente por el exceso de volatilidad, así que la posibilidad o la probabilidad de este activo es la estabilización entre 8.40 y 9.60 como escenario probable. Él tiene la costumbre de generar esos comportamientos laterales después de movimientos relativamente fuertes, así que no se descarta ese tipo de comportamiento. Mineros, el oro tratando de recuperar $1.256 la onza,
La tendencia minera sigue siendo bajista, 2800 sigue siendo la resistencia fuerte, mientras esté por debajo de ese nivel, 2600 es el nuevo nivel de soporte, 2640. Recordemos también temas de multas, lo mantienen bajo presión. Nutres aguanta los 27, tendrá que romper los 27.400, 27.600 hoy para anular la presión bajista. Estamos en resistencia, dependerá de ese nivel si volvemos a tener ascenso probable hacia 28.729 o volveríamos a una presión bajista hacia 26.400. Vamos a ir contra el nivel de resistencia importante. Continuamos con Preferencial Bancolombia, que empieza a perder fuerza después del pullback. Recuerden que hubo algo de euforia el martes, pero pues, la inflación y el aumento en tasa de interés pues, no va en línea con un aumento considerable en la cotización de acciones financieras. Así que después de ese movimiento viene lo siguiente, 27.200 va a ser la resistencia. Si logra cerrar por encima de los 27.200, quiere decir que efectivamente vuelve a entrar la tendencia alcista previa. De lo contrario, fue el pullback con un poco más de fuerza, pero si rompe los 26.600, 26.700, posiblemente ha sido un falso intento de volver a la tendencia y podemos descender a los 25. Recuerden que el mercado tiene que evaluar el tema de aumento en inflación y aumento en tasa de interés, que son los dos puntos más importantes por ahora. 27.200 contra 26.700, los dos niveles que definirían tendencia para Bancolombia dentro de los escenarios probables. Carvajal Empaques no marca precios del 21, la tendencia sigue siendo bajista. Preferencial Cementos Argos sigue estando entre los 10.900 y 10.400, sigue siendo un comportamiento lateral, ruptura de alguno de esos dos notaría algo más de tendencia. Da Vivienda recupera terreno con bajo volumen en el día de ayer, los 29, 28.900 son ahora la resistencia. Si no logra pasarlos, podría haber descensos hacia los 27 y 26, importantes esos niveles. De lo contrario, si logra pasar los 29, la tendencia alcista continúa. Dependerá de los 29 en el día de hoy. Definir por técnicos el debate entre fundamentales de panorama internacional de tranquilidad, aumento en inflación local. Ese es el punto importante para el mercado colombiano. Preferencial Argos, siento que me falta uno. Preferencial Grupo Argos. Hoy no me salté, ¿no interesa? No. Preferencial Grupo Argos. Siguen siendo los 22. La resistencia, si lo pasa, podría volver a 23, 23.200. De lo contrario, el escenario probable sigue siendo la caída de los 20.300. 22 sigue siendo la resistencia importante en Grupo Argos. Y en Grupo Sura Ordinaria los 38.600. Mientras se mantenga sobre 38.600, el escenario sigue siendo alcista. La pérdida de los 38.600 lo podría llevar de nuevo hacia los 36 como zona de soporte. Y para terminar, Pacific Rubiales, que continúa con ascenso. Ese ascenso está lleno de velas de indecisión, doji, una P11 en el día de ayer, 38 como resistencia. No obstante, más que preocuparnos por la resistencia, vamos a ir subiendo el soporte de corto plazo. 37.100, no, 37.70, 37.80, no alcanzó a colocarlo bien, 37.80, 37.080. Mientras lo aguante, puede perforar el 38 y aún continuar hacia el 40. Recordemos que iremos actualizando el soporte de corto plazo. Si hay una ruptura de los 37.080, podría iniciarse un proceso de corrección con primer soporte en 35.200, pero cuando tengamos el proceso de corrección, hablaríamos entonces de cuáles son los soportes probables. 37.80 el soporte de corto plazo, 38.40 los siguientes niveles de resistencia. Iremos actualizando en caso de continuar el impulso alcista el soporte de corto plazo donde podrían ya aparecer los vendedores. Así que en términos generales los mercados internacionales van en calma. Tenemos buenas noticias de empleo en los Estados Unidos, tenemos impulso monetario por parte de Europa y básicamente digamos que la tranquilidad es el común denominador del mercado externo. Eso ha contagiado un poco los emergentes. El punto es que Colombia está teniendo aumento en inflación y aumento en probabilidad de tasas, por parte del Manrep. Por eso nuestro comportamiento lateral, así que tienen que estar muy pendientes de los niveles de corto plazo para ver cómo se resuelve este panorama de indecisión. Pasemos entonces a las preguntas. Las compras en subasta de cierre son debido al nuevo ETF Colombia Select. ¿Cuándo finalizan? ¿Cuándo es el monto máximo a comprar? No hay montos máximos definidos, eso depende del administrador del fondo, de cómo se genera ese fondo. Pero pues la verdad no tengo exactamente por qué son esas compras de subastas o cierres. Recuerden que este es un mercado ciego donde no conocemos el comprador ni el vendedor.
Bueno, hacemos las preguntas. Aquí tengo toda la serie de problemas con el audio. Bueno, sigamos. Interferencia, audio, listo. Creo que ya llegamos a la zona de preguntas. De acuerdo con el análisis, entonces, ¿cuáles acciones son más probables de ir al alza? Las que tengan menos componente cíclico, o sea, que no vayan tanto con financieras, construcción, consumo, podrían mantener algo de ganancias en teoría cuando tenemos un aumento y las energéticas. Esto es como si lo vamos con la teoría de rotación de sectores, esto es como si estuviéramos en la etapa 2 del ciclo económico cuando estamos teniendo un aumento en la presión inflacionaria y un aumento en las tasas de interés, donde en teoría el sector energético sigue siendo el más atractivo antes de empezar con los activos defensivos. En teoría, bajo la más esta teoría, serían los activos energéticos. Los cortos en Caracol a 31 de mayo prácticamente lo cerraron todos y en junio insiders aparecen comprando acciones. Recordemos que la tendencia de Canacol sigue siendo alcista, está 12.300 contra 13, solo la ruptura del 13 aumentaría la probabilidad de iniciar el movimiento alcista. Si rompe 12.300 aumentaría la presión bajista. No entendí si se saltó de T o no. No me la salté, pero estamos 4.20, sigue siendo el soporte. Mientras se mantenga sobre ese 4.20, 4.40, hay posibilidad de llegar a 4.80 como escenario probable. El sesgo sigue siendo alcista. El nuevo presidente de Panamá reinició el tema de interconexión eléctrica con Colombia y puso una línea de 600 kW en lugar de 300 kW como estaban pensando. Bueno, la verdad no tengo claridad sobre esa información y prefiero no dar análisis al respecto. Avianca, me salté a Avianca, preferencial a Avianca, qué pena. Sé que con la nueva cantidad de activos que tenemos en el graficador, voy a tener que hacer una forma de ordenarlo para no saltarme los análisis. 1300 sigue siendo el soporte. Recuerden que mientras esté sobre 1300 puedo avanzar a 1350, 380. 300 sigue siendo el soporte importante para preferencial aval. Y Avianca Holding los 3800 lo aguantó en el día de ayer. Mientras logre aguantar los 3800 hay posibilidad de avanzar hacia los 3930. Rompiendo 3930 ya hablaríamos de la probabilidad en 4200 ante poner en riesgo la tendencia bajista por ruptura de promedios móviles. 3800 es el soporte, si lo rompe podemos descender a 3600. Importante ese 3800 como la zona de soporte para Avianca. ¿Avianca es un activo cíclico? Sí, Avianca es un activo de alto componente cíclico. A pesar de estar en periodo ex dividendo, Valorem sigue moviendo alcista con bajo volumen. Recordemos que no hacemos mucho seguimiento a Valorem por que la liquidez no es significativa y pues genera este tipo de inconvenientes, que haya movimientos de ascenso con algo de volumen, después el descenso es con volumen muy nulo y pues continúa ese tipo de comportamiento, que ha mejorado un poco la liquidez y el volumen negociado, pero pues no hay una gráfica, sí hay unas tendencias, pero no hay una liquidez significativa que nos muestre una gráfica clara. Importante estos 3.10, ahí está el promedio móvil de 200. Si hay movimientos de mayor volumen empezaremos a incluirla. ¿Cuáles son las acciones cíclicas? Casi toda nuestra bolsa es cíclica. Recordemos que es todo lo que tiene que ver con consumo. Lo que no es cíclico es salud, alimentos, aseo personal, servicios públicos. Tienden a ser activos menos cíclicos, los llamamos defensivos. La liquidez del Banco Central Europeo beneficia a Colombia. ¿Y cómo lo hace? Uno, aumenta la cantidad de dinero circulando en toda la economía, lo cual permite una posible recuperación de la zona y un crecimiento de la economía global, que nuestro impacto sería por exportaciones. Lo que exportamos a Europa podría incrementarse y un aumento en nuestras exportaciones ayudaría al crecimiento del PIB. Entonces, ese es el lado positivo de ese panorama. Entonces, sobre todo por crecimiento de la economía en términos globales y aumento en posibles exportaciones. Por favor, incluir Bancolombia en el análisis diario y gráfica de los últimos volúmenes. Recuerden que la recomposición de los índices de ETF a nivel internacional es lo que ha generado mayor volumen en Bancolombia, pero pues vamos a mantener, digamos que hay mucha relación entre la preferencial y la ordinaria. Los links de capacitaciones, ¿dónde se están enviando? Pues no volvieron a llegar links. Las capacitaciones del análisis técnico han sido, digamos que para los que están participando, participan en el básico, pasan a intermedio, pasan a avanzado. Entonces, los demás sí son abiertos, pero si no participan en las primeras, posiblemente no participen en las segundas. La idea es que sean muy juiciosos con las capacitaciones. Porque Avianca es un activo cíclico, vuelos de negocios, disponibilidad de crédito de las personas, confianza del consumidor que les permite viajar, así que básicamente es un activo que responde a la capacidad de compra, a la disponibilidad de crédito y a la confianza del consumidor.
frente a lo que sería el comportamiento de la economía. Así que para el día de hoy es una tarea difícil porque deberán estar atentos entre el buen panorama internacional y ver cómo el mercado asimila el IPC, que tuvimos un aumento importante para el registro de mayo. Entonces, bueno, si quieren participar en nuestras capacitaciones, por favor envíenos un correo a itrading@correval.com y estaremos entonces agregándolos a las listas para que estén mucho más pendientes de nuestras capacitaciones. Este mes tendremos Mercado Global Colombiano de nuevo y continuaremos con la serie de análisis técnico. Bueno, muy buen día entonces para todos.